versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Siéntense, hermanos queridos. De la mano con Jesús en la resurrección. La resurrección es la esperanza de los cristianos de todas las épocas. De la cruz hacia acá, desde el día del Pentecostés hasta este momento, al llegar hasta el arrebatamiento de la iglesia, un tema que hay que explicarlo con la ayuda del Señor, que es imposible ser cristiano y ser salvo sin tener la seguridad de la resurrección en Cristo. Jesucristo es el único personaje que nació bajo una profecía que estaba pronosticada, que marcaría y alimentaría la historia. Querido, Jesucristo fue el único personaje en toda la vasta historia de los hombres que nació bajo un pronóstico ya antes declarado o profetizado. El mundo lo sabe, el mundo lo entiende. Nadie celebra cuando nació Buda. Nadie celebra cuando nació Mahoma. Nadie celebra cuando nació José Smith. Nadie celebra el día que nació Elena G. de Guay. Nadie celebra cuando nació Carlos Russell, el que fundó los Testigos de Jehová. Nadie celebra el día que nació el señor Aarón Joaquín, el que fundó la iglesia Luz del Mundo. Nadie lo celebra. Nadie celebra el día que nació un papa, porque 60 papas han llegado hasta y nadie sabe cuándo nacieron, pero todos han muerto y nadie de ellos celebra que la iglesia tiene a un protagonista de su religión que está vivo. Pero esta tarde, estimados oyentes, estimados televidentes, venimos celebrando que nuestro Jesucristo nació, murió y está vivo, resucitó. Y por eso que ahora estamos felices y contentos. ¿Cuántos creen que su líder está vivo? No los veo convencidos. ¿Cuántos creen que su líder está vivo? Eso es lo que nos da moral. Eso nos da a nosotros solvencia, que nuestro líder está vivo. Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, pobrecito de nosotros. Ya pronto vamos a entrar a explicar eso. Pablo dice, seríamos los más miserables. Nuestro mensaje sería vano. La predicación sería por gusto si Cristo no hubiera resucitado. Tengan cuidado con aquellos que no creen en Cristo, que solo creen en Jehová. Y le llevan al texto y le dice, vano es creer en Cristo. Y usted dice, entonces, ¿en quién vamos a creer? En Jehová. Lo que pasa es que no le lee contexto. El contexto dice, vano es creer en Cristo si Cristo no hubiera resucitado. Pero como resucitó, así que estamos muy felices esta tarde. ¿Cuántos alaban su nombre por eso? Cuando Cristo resucitó, los judíos cristianos mesiánicos hacen una gran alborada. No tengo tiempo para entrar a esta cultura hebrea, pero según la historia de todas las épocas judaicas, dice que hay una fecha definitivamente en el mes de Nisan, que es mes de abril, donde los judíos celebran la resurrección de Jesucristo. Y la lápide que está allí en el sepulcro dice, porque buscan entre los muertos al que está vivo. Y es la tesis de nuestra defensa, hermanos. Hasta hoy yo no creo ningún ser humano desde la historia, desde el hombre, yo no he visto ninguna persona. Hemos ido a sepultar cantidades de hermanos, de hermanas, pastores, ministros, están sepultados. Hasta ahora no he visto ninguno que diga, hermano, yo ayer resucité. Yo estaba muerto y ahora miren, yo resucité. No conozco ninguno.
primicia a los que durmieron, solo se llama Jesucristo. Ahora, si la iglesia cristiana no tuviera a su protagonista vivo, seríamos una iglesia sin moral y seríamos una secta más sin autoridad. Hable con un mormón que tanto pelea por José Smith, pregunte dónde están sus restos. Hable con un musulmán y pregúntele por su profeta Nostradamus, ¿qué se hizo? Si ya se levantó, los muertos están. Pero nuestra fe es totalmente absoluta. Digan conmigo, absoluta. No se duerma pues, el que se duerme no va a resucitar, hermanos. No se me duerma. Mire, hermano, su fe es absoluta y es garantizada. Su fe es confiable en Dios. Nuestra fe no está ciega. Yo le creo a Dios con los ojos cerrados. ¿Cuánto le creen a Dios con los ojos cerrados? Padre nuestro que estás en los cielos. ¡Qué solvencia! Nuestra fe no es vulnerable. Nuestra fe tiene base, tiene fundamento. Eso es lo que los ateos no pueden creerlo. Y dicen, ¿cómo es que están orando? ¿Y a quién le están orando? ¿Dónde está Dios? Que yo quiero verlo. Yo no quiero ver a Dios ahorita. No hay hombre que vea a Dios en esta carne y se muera. Un día lo vamos a ver con los ojos espirituales. Nuestros cuerpos serán transformados. Pero está bien, hermanos. Ahora tenemos que hablar de las resurrecciones plurales y el juicio final, porque Cristo va caminando con nosotros de la mano y nos va a llevar hasta la resurrección. Les explico, es un tema muy espinoso, es un tema bastante complicadito. Hay que estar bien pendiente de lo que voy a decir. Veamos lo que dice San Juan 5, 28 y 29. Vaya, leámoslo para a partir de ahí nos preparamos con la otra plataforma. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, punto y coma. Mas los que hicieron lo malo, ahí les hablan, a resurrección de condenación. ¿Cuántos grupos hay aquí? 2. Así que no hay término medio. No existe neutro. Automáticamente aquí no hay 3 grupos. Aquí solamente hay 2 fases, 2 resurrecciones. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, grábese esto, márquese, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Que Dios lo bendiga a usted. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Allí le hablan a los brujos, a los narcos, a todos, hermanos. Vamos, sigamos. Aquí habla de 2 resurrecciones: las almas que sirvieron a Dios y los que rechazaron a Dios. La resurrección de salvación y la resurrección de condenación. Se debe explicar y entender estas resurrecciones, porque una cosa es hablar de resurrección y otra cosa es hablar de resurrecciones en el término plural. En el término plural. ¿Qué es el término plural, pastor? Te lo explico. Las primicias, que se llama Jesucristo. Los santos que van a resucitar cuando Cristo venga, y los que murieron cuando el velo del templo se rasgó y salieron unos santos, 4. Luego desde el Pentecostés hasta llegar al arrebatamiento de la iglesia hay otra 4ª resurrección. Pronto lo explico. 5, los 2 olivos van a resucitar. Los del juicio del gran trono blanco también van a resucitar. Como dijo Pablo, todo en su debido orden, porque el Dios que tenemos es un Dios de orden. Bueno, hay un orden de resurrección, hermanos. A saber a dónde le va a tocar a usted, porque como hay un orden de resurrección. Ahora, Apocalipsis 24, por favor vayamos a Apocalipsis rapidito, porque como no tengo mucho espacio, mucho tiempo. Apocalipsis 24, 5. Veamos, versículo 4. Y vi tronos.
Esto es resurrección plural. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad. Póngame atención porque si no, no me va a entender. De juzgar y vi las almas de los descapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Queridos, ya rato estamos predicando nosotros y ya rato somos ministros, ya ratito. Y hemos escuchado mucho de esto. Y este capítulo 20, versículo 4 al 5, es una complicación de los teólogos de todas las épocas. Ya ratito los vengo siguiendo, algunos teólogos que hablan del tema. Y me doy cuenta que es una complicación para muchos teólogos de muchas épocas cuando hablan de Apocalipsis 24, 5. Ellos dicen que el arrebatamiento va a ser después del milenio, porque habla que el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, que esta es la primera resurrección. Ojo y oído, póngame atención. ¿Qué es trono para ustedes? ¿Qué es trono para ustedes? Les pregunto, les doy el micrófono. ¿Qué es trono para ustedes? ¿Alguien me quiere explicar qué es trono para ustedes? Es un lugar de autoridad, amén, y poder. Un lugar de gobierno. Recuerde que la Biblia enseña que en la otra vida hay rangos para todos. Hay soldado raso, hay rangos de autoridad. En la otra vida, muchos de ustedes que fueron fieles servidores en el Evangelio, Dios les va a dar posiciones de alto rango. Eso significa el versículo 4 del capítulo 20 de Apocalipsis. Aquellos que sirvieron a Dios, hay niveles de recompensa para aquellos que sirvieron al Señor. La Biblia habla lo que se llama el tribunal de Cristo. A eso se refiere el tribunal de Cristo. Tribunal es que Dios nos va a pagar por haber servido en la obra del Señor. Hay muchos creyentes que confunden esta palabra. Creen que el tribunal de Cristo es lo mismo que el juicio del gran trono blanco. Es una cosa bien distinta. En el tribunal de Cristo seremos recompensados, amén. Pero en el juicio del gran trono blanco es otra cosa. ¿Quiénes son los vencedores? Los que conquistaron y sobrevivieron a las circunstancias y a todas las pruebas. Vencieron a Satanás y fueron capaces de morir por el testimonio de Cristo. Soportaron hambre, frío, fueron perseguidos por la bestia, por el anticristo, y no se dejaron sellar. Este grupo que aparece en Apocalipsis 24 son todos aquellos que se quedaron después del arrebatamiento de la iglesia y fueron perseguidos en las cavernas, en la montaña, en los desiertos. Allí Jesús dijo: por cuanto le diste a estos pequeños agua para tomar, vestidos para vestir, lo hiciste conmigo cuando lo hiciste con estos pequeños. Ese versículo de Jesús, mucha gente nunca lo ha entendido. Hasta ahora yo siento que lo estamos entendiendo a dónde apunta. Cuando Jesús dice: estuve en la cárcel, no me visitaste. Estuve enfermo, no llegaste a verme. Tuve hambre, no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Son todos aquellos que se quedaron después de la gran tribulación y fueron perseguidos. Y ahora el anticristo los persigue por el testimonio del evangelio y para matarlos y torturarlos. Pero ellos no se dejan poner la marca de la bestia. Entonces ellos aparecen aquí en el capítulo 20, versículo 4 de Apocalipsis. Prosigamos. Todo soldado será condecorado después de la guerra, ¿sí o no? Repito, todo soldado será condecorado después de una guerra. Señores, alguien me preguntó a mí: ¿cuál será el arma que va a usar el anticristo contra los cristianos? ¿Cuál será el arma? Yo le dije: señores, el diablo va a usar la guillotina. ¿Saben qué es la guillotina, verdad? Todos saben lo que es la guillotina. Es un instrumento como una hacha. El diablo volverá a usar, como Hitler la usó en Alemania,
allá los nazis, y como Nerón usó la guillotina para decapitar a Pablo, para decapitar a Jacobo y a otros más apóstoles, el diablo a través del anticristo y la bestia van a usar la guillotina. Se volverá de moda, el hacha será el instrumento para decapitar a los cristianos que no quisieron dejarse poner el sello de la bestia. Todo el que no obedezca al anticristo le cortarán la cabeza, y todos aquellos que se niegan a adorar a la bestia, hermanos, vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Yo les recomiendo que se vayan al arrebatamiento. Tal vez es una escuela que pocos la creen. Quiero hablar a todos aquellos que están a través de la radio, están a través de la televisión. Ustedes que no creen en el arrebatamiento de la iglesia, quiero decirles una gran verdad. Ustedes van a soportar la guillotina, le cortarán la cabeza. Como no creen en el arrebatamiento y quieren guardar el testimonio de Cristo, el diablo lo va a decapitar. Y si quieren salvar el alma, Jesús dijo: cualquiera que quiera salvar su alma la perderá, pero cualquiera que pierda su vida la ganará por amor a mi nombre. ¿Comprenden? Pero ¿para qué esperan que el diablo le corte la cabeza? Yo me voy en el primer viaje, ¿y ustedes? Bueno, no lo veo convencido. Yo me voy en el primer viaje, ¿y ustedes? Así, está bueno. ¿Para qué esperar la guillotina? Que nos corten el cuello. Amén. Dice el versículo 5: pero los otros muertos no volvieron a vivir. ¿Están conmigo en Apocalipsis 25? Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Aquí es donde muchos teólogos en realidad han enfrentado diciendo que el arrebatamiento es después del milenio, y es una mala interpretación, es una mala exégesis, porque estos son todos aquellos cristianos que se quedaron después del arrebatamiento. Judíos y cristianos serán perseguidos en la gran tribulación. No dije tribulación, dije la gran tribulación. Una cosa es tribulación y otra cosa es la gran tribulación. Solo porque habla de la primera resurrección, solo porque los teólogos hablan de la primera resurrección, entonces ellos colocan el arrebatamiento después del milenio. Va a suceder el arrebatamiento solo por este versículo, que es una mala interpretación. Queridos hermanos, si esto fuera así, entonces la resurrección de Cristo, ¿a dónde la colocamos? Si esto fuera así, que la iglesia se va en el arrebatamiento después del milenio y que habrá una primera resurrección, y dice Juan en capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 5, que esta es la primera resurrección después de los decapitados. La pregunta es: si estos teólogos de todas las épocas han dicho que el arrebatamiento es después del milenio y es la primera resurrección, entonces ¿a dónde colocamos la resurrección de Cristo? Entonces, ¿a dónde la vamos a colocar? Veamos lo que dice, por favor, cuando dice la Biblia: Jesucristo es primicia de los que durmieron. La primera resurrección que la Biblia señala es la resurrección de Jesucristo. Así que no es la primera de Apocalipsis 25, Señor. ¿No significa eso? Tranquilo, soporten un ratito. Está caliente, ¿verdad? Está más caliente el infierno, hermanos. Primera carta de Corintios 15, 20 al 23. Vaya, muevan sus Biblias. Primera carta de San Pablo a los Corintios 15, del 20 al 23. Vaya, desglosemos esto. Estamos en las resurrecciones plurales. Vamos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Amén, subrayen la palabra: primicia de los que durmieron es hecho. Versículo 21: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Versículo 22: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Versículo 23: pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Querido, el apóstol habla de un orden de resurrecciones. Claro, en el antiguo tiempo hubieron resurrecciones, pero no se refiere a esto. Usted dice la primera resurrección, ¿cuál es? Pablo dice: Cristo es primicia.
a los que durmieron. Usted dice, ¿y las otras resurrecciones? Cálmese, le voy a explicar, cálmese. Cristo es primicia a los que durmieron. Claro, en el Antiguo Testamento hubieron resurrecciones. Eliseo resucitó a un muerto, ¿no es cierto? Pero ese muerto se volvió a morir y no resucitó, Santillo. No resucitó. Usted dice, pastor, Cristo también resucitó a Lázaro, pero se volvió a morir y no ha resucitado. También Cristo levantó al hijo de la viuda Naín, a la hija de Jairo. Los muertos que Cristo resucitó están muertos y bien muertos, y muertos están. No volvieron a resucitar. El único que resucitó para no volver a morir es el Rey de Reyes y Señor de los señores, a quien pido un poderoso gloria a Dios de alabanza. Aleluya. Así que, ¿quién le sigue? Dice Cristo es primicia. ¿Quién le sigue? Las primicias. Cristo es el primero que resucita y luego vienen las primicias. El resultado de los primeros frutos. Levítico 23:9, por favor. Levítico 23:9. Veamos lo que dice Levítico. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Levítico 23:9. Póngame atención para que vaya siguiendo la secuencia. Estamos en resurrecciones plurales. El resultado de los primeros frutos. Levítico 23:9. Era el resultado de los primeros frutos. De toda la cosecha se le entregaban las primicias al sacerdote. Aquí observamos las primicias. Vean bien. La Biblia enseña, escuchen bien, que cuando estaba el sumo sacerdote, de todas las cosechas le traían las primicias, le traían lo primero. Y estamos explicando que Cristo es primicia a los que durmieron. Escuchen bien, toda la sombra antigua, el pacto antiguo, llegó hasta Jesucristo, hasta la cruz. De allí hasta la cruz llegaron los sacerdotes, los levitas, los sumos sacerdotes, llegaron todos aquellos que creían a la sombra antigua. Y de Cristo, de la cruz para acá, Cristo es el gran sumo sacerdote. Oh, gloria a Dios. Bueno, al sacerdote, al sumo sacerdote, le traían las primicias de todas las cosechas. Observemos las primicias. Mateo 27, 51 al 53. Veamos por favor Mateo 27, 51 al 53. Dice la palabra de Dios: he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Versículo 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Versículo 53. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Primero Cristo resucita. Cuando Cristo resucita, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Hubo un gran terremoto. La tierra tembló. Las rocas se partieron. Y muchos santos aparecieron a sus familias. ¿Cuántos alaban su nombre por eso? ¿Quiénes son esos santos? Digan conmigo: primicias. Primicia del sumo sacerdote. Los muertos que se levantaron. Pastor, ¿y esos muertos qué hicieron? Se presentaron a su familia. ¿Saben qué susto se llevó la gente, verdad? Llegaron donde su familia. Uy, y este estaba muerto, un fantasma. Apareció el otro y se apareció. Pero eso se volvieron otra vez a la sepultura, porque el único que iba a vivir por los siglos era nuestro amado Salvador. Oiga, para que no lo engañen, hermanos, ya voy a entrar a la parte más delicada. Mientras la tierra temblaba, el velo se rompe y está en la primicia. ¿Quiénes son las primicias? Cristo. Y las primicias de los frutos, los santos que aparecieron. Este evento no se vuelve a mencionar jamás en el Nuevo Testamento. Nunca más se vuelve a mencionar. Claro, ellos volvieron a las tumbas donde habían estado. Las primicias.
volvieron a las tumbas donde habían estado, pero Cristo es primero y los demás resucitan, pero volvieron a morir, volvieron a las tumbas. Cristo resucita, aparece a más de 500 hermanos, dice Pablo, y a la vez Pablo dice, y muchos de ellos viven y otros ya duermen. Primera de Corintios 15:6. Veamos, Pablo dice que Cristo resucitó y le apareció a más de 500 hermanos. A más de 500 hermanos. Pablo dice, muchos de ellos todavía están y otros ya duermen. Cristo resucita. Luego las primicias, todo en su debido orden, porque Dios es el Dios de orden. Vámonos a la primera Tesalonicense, la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 14. Estamos hablando de resurrecciones plurales, por favor. Dice, la resurrección de los muertos en Cristo, dice Pablo, esta es la de nosotros, hermanos. Digan conmigo, la de nosotros. Esta resurrección es la nuestra. Cristo resucita luego en las primicias en su debido orden, de acuerdo a la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses 4:14. La resurrección de los muertos en Cristo, esta es la de nosotros, paisanos. Adiós mundo, que hasta ayer estuve en ti, ahora estoy en la gracia de Dios. Si debo de dormir en los brazos de buen Salvador, pero con una esperanza gloriosa, que me levantaré de los muertos a mi celeste hogar. De casa nos cambiaremos, de casa nos vamos a cambiar, y los muertos en Cristo se levantarán. Ellos resucitarán primero. Levante su mano, alabe a su Padre de misericordia. Gloria a su nombre. ¿Se están gozando? Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Capítulo 4 de primera Tesalonicense. Lean la Biblia para que no se duerma. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, muévase igual que yo así para que no le dé sueño, mire. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dé la mano que está a su lado y diga, vamos a resucitar, hermano. Vamos a resucitar, hermanos. Vamos a resucitar, amado. Vamos a resucitar, hermano. El que no la dé no la cree y no va a resucitar. Dele la mano que está a su lado y diga, vamos a resucitar, querida. Aleluya. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Muchas sectas religiosas enseñan que cuando usted muere entra en un estado de inconsciente. Esa es una falsa ideología. Ya le voy a explicar por qué. Muchas sectas religiosas creen que cuando usted muere, entra en un estado de inconsciente. La Biblia dice que dormidos. Subraya la palabra dormido. Cuando usted duerme, nuestros cuerpos descansan, ¿sí o no? Y se desconecta del consciente, se desconecta, el cerebro se desactiva, pero seguimos vivos, pero no sabemos lo que está pasando en el entorno. Nuestro cuerpo descansa, nuestro cerebro se desconecta, nuestro cuerpo descansa, y puede pasar cualquier cosa a la medianoche y usted no siente lo que sucedió en el entorno. Pablo dice, los que durmieron en él. Pero eso, lo que enseñamos la iglesia cristiana, escuchen bien, porque usted crea cualquier cosa que le dicen. Usted crea cualquier cosa que oye por allá. Escuchen bien. Por eso que la enseñanza cristiana protestante que nosotros predicamos y estructuramos y formamos a la gente, los que están en Cristo no mueren, sino que duermen. Duermen, su cuerpo descansa, su alma y su espíritu descansan en la presencia de Dios. Antes de Cristo, el que moría iba al seno de Abraham. Pero cuando Cristo muere y resucita, Pedro dice que bajó a los espíritus encarcelados, les predicó y llevó cautiva la cautividad. Los muertos que fueron al seno de Abraham, Cristo los sacó del seno de Abraham. El que se muere ahora en Cristo no va al seno de Abraham, va al paraíso de Dios a descansar. ¿Cuántos dicen amén por eso, hermanos? Más claro no puede cantar un gallo.
Amén. Por eso enseñamos, su cuerpo descansa. Por eso hay que rechazar esa filosofía de los testigos, que usted cuando se muere se acabó todo. ¿Cómo que todo? Mi cuerpo va al descanso. Mi cuerpo va al descanso, mi cerebro se desconecta, mi alma, mi espíritu va a su dueño. Y el dueño de usted se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Creen que por gusto somos creyentes? ¿Ustedes creen que de gusto estamos sudando la camisita aquí? ¿Creen que de gusto estamos aquí? Estamos aquí porque somos salvos. Vivimos salvos, perseveremos salvos y vamos a dormir salvos en la presencia del Señor. Levante su mano, alabe a su Padre de misericordia. Bueno verlos felices. Versículo 16. Subrayen el versículo 16. Claro que uno en funeral no puede explicar esto porque no es el momento. Ay, ¿para qué? Imagínese usted. Pero aquí sí podemos explicarlo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y aquí viene: y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuántos alaban su nombre por eso? Dice en Cristo. ¿Cómo dice? Ajá, otra vez, correcto, en Cristo. ¿Por qué dice en Cristo? Porque en el Antiguo Testamento nadie estaba ligado a Cristo. Nadie. Nosotros sí estamos ligados a Cristo y en Cristo. Dice los que durmieron, los que murieron en Cristo. Estamos ligados por tres razones. Uno, por la gracia y la sangre. Alguien dice amén con todo el corazón. Dos, estamos ligados por el bautismo en agua. Tres, estamos ligados por el sello del Espíritu Santo. Desde que creíste fuiste sellado con el sello de la promesa. Todo el que tiene el sello de Dios, levante su mano, alabe a su Padre de misericordia. Demos gloria a Dios esta tarde. Alabemos su nombre porque somos ligados a Cristo. Ligados a Cristo. Versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, se refiere a esta generación presente. Luego nosotros los que vivimos, se refiere a la generación que está ligada a Cristo y a su doctrina. Seremos arrebatados. Amén. Hay dos maneras para viajar, estar con el Señor. Hay clase 1, hay clase 2, pero como usted no puede pedir gusto, el que manda aquí es el mero sabroso. Si usted se va primero, me saluda a Cristo. Si yo me voy primero, allá lo espero. Amén. Pero si usted se va esta tarde, me le da un fuerte abrazo a Jesucristo y diga: allá están aquellos esperando el arrebatamiento. ¿Cuántos esperan el arrebatamiento, hermanos? Eso le duele a mucha gente. Es otra escuela, dice. ¿Qué escuela ni qué nada? Para que ustedes lo formaron mal. Dice: seremos arrebatados. La palabra original es arpazo. Para hablar arrebatamiento es arpazo. Ser sacado en medio con fuerza para escondernos de la gran tribulación. Súbitamente tendremos el cuerpo de Cristo querido. Jesucristo en el arrebatamiento no bajará a la tierra. Zacarías dice que sus pies llegarán hasta el aire y desde el aire hará la llamada a los escogidos. Y los que duermen en Cristo se levantarán primero. Luego los que estemos vivos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos y estaremos por siempre con el Dios Todopoderoso. Alguien dice amén con todo el espíritu. Esto es cristianismo extracto. Esto es esencia del evangelio. Usted dice: yo no creo en esas cosas, pastor. Es tu problema. Yo no creo en el arrebatamiento. ¿Y tu alma? Yo no creo en esas resurrecciones. Pues tiene que votar la Biblia. Por eso les digo, porque los han formado mal a mucha gente. O a saber a quién han estado escuchando. Y dice la Biblia: después de esto pasarán 7 años, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de tribulación. ¿Cómo será el cuerpo suyo cuando usted resucite? Este tema se debe de explicar y es de sumo interés para todos. Hago una pregunta: ¿cómo será el cuerpo suyo después que resucite? Bueno, usted tiene su propia conclusión, yo tengo la mía.
de acuerdo a la Biblia. ¿Cómo será el cuerpo suyo cuando usted resucite? A usted le debe de interesar esto. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cómo dice Filipenses 3:20? Vaya, veamos, 3:20, 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Versículo 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Si se muere esta noche, ¿qué cuerpo tendrá cuando usted llegue al paraíso? ¿Ah? Si usted se muere esta noche, ¿qué cuerpo tendrá cuando llegue al paraíso? ¿Quieren saber lo que cuerpo van a tener cuando se mueran y lleguen al paraíso? En otra festividad lo voy a explicar. Y dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Esa palabra humillación nuestra es la palabra griega que es metagemmatizo. Esta palabra metagemmatizo dice cambiar de forma. Cambia de forma la persona. Hago una pregunta. Cuando Cristo fue enterrado y resucita al tercer día, ¿a quién se parecía? Cuando Cristo resucitó al tercer día y los apóstoles lo vieron, las mujeres lo vieron, ¿a quién se parecía? Su rostro brillaba, su físico era perfecto, había sido transformado. Las características moleculares, celulares, ya no estaban en su cuerpo. Estas características moleculares no existían en Jesús. Su cuerpo ya no estaba deteriorado. Su cuerpo ya no estaba todo destruido, todo golpeado. Dice la Biblia que salió transformado, gematizo, que salió transformado. Ya no estaba bajo la ley física, la ley de gravedad, la ley del magnetismo, la ley de la electricidad, la ley de la termodinámica. Cristo ya no estaba sujeto a ninguna ley de este mundo. Cristo ya no sufría sueño, Cristo ya no sufría de hambre, Cristo ya no sufría de dolores en su cuerpo. Como dice el profeta Isaías, varón de dolores, venció la ley de gravedad, gematizo, porque su cuerpo fue transformado por un cuerpo glorificado. Alguien dice amén con todo el corazón esta tarde. ¿Cuántos se gozan por eso? Oye, hermanos, nuestro cuerpo será como la gloria suya. Pablo dice, el cual transformará en el cuerpo de la gloria suya. Nuestro cuerpo será como la gloria de Dios. Se terminaron los dolores, ansiedades, afanes, lucha y toda enfermedad. Cristo ya no estaba a la ley de la gravedad, ni a la ley de la electricidad, del magnetismo. Cristo ya no estaba a esa ley física de la vida. Ya no. Cuando Jesús resucita, María, dice la Biblia, que quería tocarlo y no lo pudo agarrar. María quiso ansiarse y no lo pudo agarrar. Y Cristo se zafó en medio de él y le dijo, no me toques, no puedes tocarme. Tú eres carne mortal, yo soy glorificado. Voy a mi Padre, voy al cielo. Anda y cuéntale a mis hermanos que vuestro Salvador y Señor ha resucitado. Den un poderoso gloria a Dios por eso. Gloria a su nombre. Por eso la pregunta es, ¿qué cuerpo tenía Cristo cuando resucita? Amén. Cuando Cristo resucita, ¿tenía sangre? ¿Ah? Sí, dice la hermana. Hermana, ¿está dormido usted? Cuando Cristo resucita, ¿tenía sangre? Pero ¿cómo lo afirman tan rápido? Cuando Cristo resucita, ¿tenía sangre? Claro que no. Claro que no. La vida de la carne está en la sangre. Su sangre fue derramada completa. Los evangelios dicen que agua y sangre manó de su costado. ¿Saben? Los cardiólogos modernos dicen que cuando el agua se mezcla con la sangre es muerte. Se rompe el pericardio y es que ambas sustancias se mezclan y mueren las personas. Eso nos explica que de lo que Jesús murió. En el Salmo 22 dice, nos aclara que Cristo murió de dolor en su corazón y su corazón se derrite como cera. Amados santos del Señor, los dos ladrones que están en la cruz, para asegurar que ya estaban muertos, les quitaron las piernas. Para que cuando les quitaban las piernas, les quebraban las piernas, el cuerpo descajaba y ellos morían de asfixia.
Pero cuando el soldado romano llegó, vio que Jesús ya estaba muerto y le metió una lanza en su costado, y de su costado salió agua y sangre. ¿Qué pasó a eso? El pericardio se había roto, la vena principal del corazón al cerebro. Cuando ya el pericardio se rompe, dicen los cardiólogos, el agua y la sangre se mezclan, entonces ya hay una muerte contundente. Esto explica de qué murió Cristo. Como la cera, dice el Salmo 22, fue tan grande el peso del pecado que le rompió el corazón a Cristo. Fue tan grande el peso del pecado que le rompió el corazón a Cristo. Después que Cristo resucitó, la pregunta es, ¿qué comió? ¿Ah? Después que Cristo resucitó, ¿qué comió? Miel y pescado. Científicamente comprobado está. Cuando Jesús resucita, es como ya venció la ley del magnetismo, la ley de gravedad. Entonces Jesús no necesita esta pared. Yo sí necesito puertas abiertas. Yo le pego a este púlpito, me golpeé, porque estoy en la ley de la gravedad. No puedo, me caigo, me golpeo. Cristo ya la había vencido. Santos amados del Señor, Cristo ya estaba en un cuerpo transformado y su cuerpo había sido glorificado. Estaban los hermanos reunidos en una casa y Jesús, estando la puerta cerrada, entró, se traspasó la pared y dijo: paz a vosotros. ¿Cuántos alaban su nombre por eso? Paz a vosotros. Y dijo: denme algo de comer. ¿Qué comió él? ¿Ah? Miel y pescado. Científicamente está comprobado que la miel es la única sustancia que no puede contaminar el cuerpo. A la miel científicamente está comprobada, no se le meten virus, ni bacterias, ningún microbio. No hay nada que se le pueda meter a la miel, absolutamente nada. La miel no contamina el cuerpo. Qué cosa, ¿verdad? Y luego Jesús pidió pescado. Su cuerpo está glorificado. Por eso dice Isaías que nosotros en el milenio vamos a comer miel y vamos a comer frutas con miel. Con miel. Pescado, comió pescado. ¿Por qué pescado? Porque el pescado produce omega 1, omega 2, omega 3. Y que nadie puede morir de un ataque al corazón cuando tiene omega 1, omega 3. Y el pescado es el único alimento, científicamente está comprobado, que no contamina el cuerpo. Por eso Jesús comió miel y pescado. ¿Comprende? Los veo asustados, hermanos. Querido, solo se va a comer fruta y miel en el milenio. Qué lindo tema, ¿verdad? De una corta vida, con grandes dolores. Ahora, una corta vida con grandes dolores. Si a usted le preguntan esta tarde, ¿qué quieres? Usted tiene una corta vida con grandes dolores, con 70 años encima, 80 años encima, con dolores, con la glucosa alta, con reumatiz en su cuerpo, y Cristo le pregunta: ¿qué quieres? ¿Qué quieres? A Pablo le preguntaron: Pablo, ¿qué prefieres? Pablo dijo: prefiero estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. No lo veo convencido, estimados hermanos. Quisiera estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Cuántos quieren estar con Cristo, hermanos? Muchos tienen miedo que les digo que se mueran, ¿verdad? Ahora, ya vimos eso. Cuarta resurrección, Apocalipsis 11. Vean por favor Apocalipsis capítulo 11. Estamos en la cuarta resurrección, por favor. Habla de los dos testigos o los dos olivos. El capítulo 11 de Apocalipsis habla de la cuarta resurrección. ¿Cuántas resurrecciones llevamos? 3. Primero Cristo, luego los santos como primicia. Número 3, los muertos en Cristo antes del arrebatamiento. Y cuarta resurrección, Apocalipsis 11, los dos testigos o los dos olivos. Unos dicen que es Moisés, otros dicen que es Elías. Bueno, eso no nos compete explicar en este momento, pero son los dos olivos o los dos testigos. Saldrán predicando en la gran tribulación y la bestia los matará.
Si usted se queda después del arrebatamiento, va a conocer a los dos olivos. ¿Quieren conocer a los dos olivos? Amén, dice la hermana. ¿Está dormida, hermano? Si usted se queda después del arrebatamiento, en la cuarta resurrección, va a haber dos olivos que se van a levantar, dos testigos en la plaza pública de Jerusalén, y el diablo los va a matar, la bestia los va a asesinar. ¿Por qué? Porque ellos van a quedarse con usted, si se quedó después del arrebatamiento, a predicar el santo evangelio de Cristo y anunciarle a los judíos que el que está sentado en ese templo es falso, y el verdadero Cristo pronto viene en la segunda venida con la iglesia que compró a precio de sangre. Saldrán, versículo 7, Apocalipsis 11:7. Cuando haya acabado su testimonio, la predicación, la bestia que sube del abismo hará guerra contra los dos olivos y los vencerá y los matará. Abismo, subrayan la palabra abismo, es de donde sale Satanás. El abismo es la habitación de los demonios. Los ángeles caídos tienen una habitación que se llama Tartaros. Los ángeles caídos son aquellos que pervirtieron la genética de Dios, aquellos que pervirtieron la naturaleza de Dios, creando gigantes en la tierra de 6 dedos hasta de 3 metros. El Señor castigó a estos pervertidos ángeles que contagiaron la genética de Dios, deformaron al hombre, creándolo en un gigante. Algunos de ellos murieron en el diluvio, otros se quedaron para que David los matara, pero sin embargo estos ángeles están en un lugar que se llama Tartado, o que es el lugar para ellos, para que el día del juicio salgan a entregar cuenta. Segunda carta de Pedro 2:21, que se traduce en la palabra infierno, versículo 10 de Apocalipsis 11:10. Volvamos otra vez. Y los moradores de la tierra, feliz, celebrando porque han matado a los dos olivos. No se olviden que el evangelio tiene dos élites: olor de vida para vida, olor de muerte para muerte. Queridos, 3 días los exhibirán en la plaza de Jerusalén. Cuando yo era un jovencito, yo leía este versículo y yo decía: ¿cómo es que en la plaza pública los van a exhibir? Toda lengua, pueblo y nación los va a ver. Siempre yo preguntaba esto. Antes que apareciera Facebook, las redes sociales como Twitter, Instagram, ya Apocalipsis 11 ya lo había explicado, que si matan ahorita a alguien en Turquía, en Moscú, en Luxemburgo, todo el mundo lo sabe a través de los medios cibernéticos. Y cuando el anticristo asesine, la bestia mate a los dos olivos, todo el mundo lo va a ver a través del Facebook Live. 3 días los van a exhibir públicamente. ¿Por qué 3 días? Porque Dios permite 3 días. Dice la Biblia: Dios desde el cielo al tercer día baja y le da espíritu de vida, y se levantaron los dos olivos que estaban muertos. Ellos resucitan en la cuarta resurrección. Ya para terminar el tema, resucitan los dos olivos, y el mundo de la época quedará sorprendido, y la gloria de Dios caerá sobre el pueblo de Israel. Entonces las 12 tribus judaicas comprenderán que el pueblo de Dios, que es Israel, tiene al Dios de Elías y al Dios de Moisés, y que Dios ha visitado a su pueblo Israel. Mataron los dos olivos, pero al tercer día resucitan. ¿Cuántos alaban su nombre por eso? Esta es la cuarta resurrección. La quinta resurrección está en Apocalipsis 7:1. La quinta resurrección. ¿Están aprendiendo? La quinta resurrección. Aquí habla los 144,000 y la gran multitud que les acompañan, personas que ellos ganaron para Cristo después del arrebatamiento de la iglesia. Este es el orden cronológico, y solo con la ayuda del Espíritu Santo se puede explicar esto. Solo con la ayuda del Espíritu Santo se puede explicar esto. Los 144,000 sellados de las tribus de Israel son todos los judíos mesiánicos, los judíos evangélicos, cristianos,
que se quedaron para testimonio del evangelio la última década, pelear la última vez. Jesús dijo: hay ovejas que debo traer a este redil, y todas esas ovejas regresarán al redil de Jesucristo, y ahí se van a unir cantidades de cristianos evangélicos aguados que se quedaron después del arrebatamiento. Pero si usted quiere salvar su vida, totalmente tiene que perder su alma. Pero si usted pierde la vida, va a salvar el alma. ¿Qué prefiere? Yo prefiero irme en el arrebatamiento. Todos los 144,000 es un número simbólico. Cronológicamente habla de una resurrección. Totalmente, ellos saldrán. Y la Biblia dice que vi a los descapitados. Vi grandes y pequeños descapitados. Y le preguntamos al Señor: ¿quiénes son estos? ¿De dónde han salido? Y el Señor aparece y les dice: todos esos han salido de la gran tribulación. Sus ropas han lavado en la sangre del Cordero de Dios, por haber aguantado, por haber soportado, por haber vencido a la bestia y al anticristo, y no se dejaron sellar en su frente y en su mano. Ellos van a heredar el reino de los cielos junto con los que se fueron en el arrebatamiento de la iglesia. Den un poderoso gloria a Dios esta tarde. Total, secta resurrección. Daniel 12:2. La secta resurrección. Valió la pena que se quedara, hermano. Secta resurrección. Daniel 12:2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Dice mucho, no todos.